Sí, leíste bien el título, y aún así le diste clic, y no es un clickbait. Antes de que te vayas pensando que este es otro de esos tontos videos falsos tratando de explotar el tema de moda para sacar visitas, hablando de algo ridículo, pues no, ya hay canales con millones de suscriptores que hacen esa clase de videos cada día, como este. Y no es por rayar u ofender a otro canal, ese es literalmente su contenido y a mucha gente le gusta. Pero esa no es la clase de contenido que yo les vengo a dar hoy, ni nunca. Este contenido es 100% serio. Y como dice el título, la canción de My Name is Chiqui es una trampa psicológica y estadísticamente lo más probable es que ya hayas caído de redondo. Pero es un tema muy complicado, así que hablemos con un poquito de contexto flash. My Name is Chiqui es una canción del grupo The Billions, que actualmente es viral y consiste en sus 4 personajes introduciéndose con un tono musical. Es solo eso, ¿no? Un video que se hizo viral. Pero hay un pequeño detalle. El video fue publicado en el 6 de noviembre del 2020, más de un año atrás de su explosión viral. Los registros indican que todo empezó el 1 de febrero en TikTok, cuando alguien subió la canción por primera vez. Pero si vamos a la gráfica de tendencias de Google, podrán ver, primero, que la canción durante esos casi 2 años pasó en un constante 1 en la escala de interés. Y segundo, que el 1 de febrero, efectivamente, su interés subió a 2. Y aquí es que se esperaría que se viralice. Pero no pasó hasta un mes después, específicamente el 12 de marzo, como pueden ver, que realmente inició esta explosión viral. Y es la acogida que se mantiene fuerte hasta ahora. Con esa información como introducción, podemos empezar a disecar el problema, y trataré de ser lo más conciso posible. Primero, el video tiene una antigüedad muy alta para resurgir de forma natural, a este nivel. Solución: al igual que en otras ocasiones incluidas en YouTube, videos de mucha antigüedad pueden resurgir de manera viral. Problema: la manera en la que resurge algo de las profundidades de internet es explosiva e instantáneamente, no con un crecimiento lento y constante. Solución: es un canal para niños. El creador del video del TikTok el 1 de febrero lo debió haber escuchado de algún niño y decidió hacerlo. Problema: debido a que el crecimiento fue lento y constante, y el 1 de febrero el creador de TikTok no fue la explosión que llevó a la viralización, sino un fósforo más en una llama lenta. Se hubiese necesitado que varias personas a la vez hayan encontrado esa coincidencia en el video para su viralización constante. Solución: el canal de The Billions tiene videos que llegan a los 100 millones de visitas. Si 100 millones de niños están viendo este video, no es sorpresa que varias personas a la vez lo hubiesen visto. Y esto, desde un punto de vista lógico, tiene mucho sentido. Después de todo, mirando el canal de The Billions, podemos ver claramente que la mayoría de sus videos superan los millones en visitas, y cualquier persona se quedaría ahí. Pero algo en lo que los humanos excedemos, y es el motivo principal de nuestra inteligencia, es una habilidad innata, la habilidad de reconocer patrones. Y aquí es donde llega algo que, si prestas atención, ya debes haber notado. Primero, este es un canal ambientado a niños. Su público principal son niños, por lo que los videos son orientados a los gustos de los niños y, por supuesto, los thumbnails deben ser llamativos para niños. Y aquí podemos desglosar textualmente todos los elementos necesarios para que un video sea más visto por niños. Primero, facciones caricaturescas, ojos saltones de anime, sonrisas dibujadas, etc. Segundo, animales. A los niños les encantan los animales, felices o enojados. Tercero, colores llamativos y brillantes, no colores oscuros. Y cuarto, elementos reconocibles, manzanas, letras, dulces, etc. Todos estos elementos servirán para que el algoritmo recomiende tus videos a niños. Y los niños serán mucho más propensos a darle clic. Y lo podemos ver claramente, puesto que a pesar de tener millones de visitas en sus videos, hay una gran variación en su cantidad de visitas entre un video y otro. Por ejemplo, este video titulado Canción de Nado. 3 figuras humanas, sin rasgos caricaturescos, no hay elementos llamativos y colores equilibrados.
34 millones de visitas. Este otro llamado Johnny Johnny, 2 figuras humanas, sin rasgos caricaturescos, ni animales, ni nada llamativo y un fondo blanco, 39 millones de visitas. Oh, por un demonio, este video titulado literalmente Chiqui Chiqui, una cara humanoide extraña, pero no caricaturesca, sin elementos llamativos, un fondo azul, 27 millones de visitas. Y actualmente, por la viralidad del video en cuestión, este video tuvo que haber sido recomendado tanto, y aún así, 27 millones de visitas. Y luego, comparémoslo con videos como estos. Mira este video de una banana sorprendida con una cara de sorpresa humanoide al lado y un fondo morado con figuritas, 164 millones de visitas. Este con una banana sonriente, con un humano sonriendo, un fondo celeste con degradado y siluetas de bananas, 371 millones de visitas. O incluso este de 2 hombres disfrazados de autos de policía y de bomberos, elementos muy reconocibles, con flechitas llamativas y un fondo bicolor para resaltarlos, 219 millones de visitas. Y vale mucho la pena mencionar este video llamado Mask Doodoo, que muestra a alguien usando mascarilla y no hace falta resaltar lo viral que un video para niños sobre usar mascarilla tuvo que ser hace un año, con 735 millones de visitas. Pero, ¿a qué punto o propósito quiero llegar? Mira el video en cuestión. Una cara humanoide al frente, 4 siluetas humanoides de fondo y un fondo morado oscuro. Actualmente con 825 millones de visitas. Este video estadísticamente no resonó con los niños a la manera de otros muchos videos del canal. Y como mostré anteriormente en la gráfica de tendencias, tampoco fue tan recomendado que digamos a comparación de sus muchos otros videos. Así que regresamos a la sección anterior. Problema, ese video no fue tan recomendado en niños y no fue tan visto como sus otros videos. Y aquí hay 2 soluciones. Solución 1. Simplemente fue una coincidencia, que justo en esos momentos, los pocos niños que comenzaron a ver ese video en comparación a los otros videos, varios adultos estaban junto a ellos y lo vieron a lo largo de más de un mes, para mantener un flujo constante de actividad y provocar su viralización. Lo cual es basofia, y eso viniendo de alguien que acaba de subir un video explicando las posibilidades de que un brote de rayos gamma nos aniquile a toda la raza humana en un momento aleatorio. Pues no. Solución 2. Dentro de esta coincidencia de visitas inesperadas, la razón de por qué se elevó su popularidad es porque otorgaba un formato de danza para videos de TikTok, y ese es el motivo de su explosión constante. Y aquí yace otro gran problema, a darle traba a todo este asunto. Este ni siquiera es el video más viral de The Billions. De hecho, ni siquiera es el tercero. Y esto tiene que ver con algo muy especial. Y lo siento con los fans de Bom Bom, pero el personaje más querido por el público infantil es, y seguirá siendo, Cha-Cha. A los niños les encanta el clop clop cha cha cha. Y esto se refleja en el video titulado Shake Your Body, con 2.336 millones de visitas. Que si fuera una sola visita por persona, sería aproximadamente un cuarto de la población mundial. Y dentro de este video se muestra al personaje Cha-Cha haciendo un baile con velocidad que aumenta y disminuye en una duración de 1 minuto, que entraría perfectamente en los bailes populares de TikTok. Además de que al igual que todas las demás canciones populares, también es muy pegajosa, con un componente aparte. Es individual, lo cual es mucho más posible de replicar que en un grupo. Esta canción no solo es la más vista del canal, sino que cumple con todas las especificaciones para convertirse en lo que es ahora la canción del título del video. Y si lo fuera, sería indiscutiblemente justificado y natural, pero no lo es. Sin embargo, My Name sí lo es, y ese es el motivo de este video. La popularidad de este video fue fabricada, no fue el resultado de jugadas aleatorias. Fue un experimento para viralizar algo que bajo ninguna otra circunstancia común sería viralizado, lo cual sería imposible de cuantificar si el video que se viralizara fuera este de 2.000 millones de visitas. Y este experimento tuvo muchísimo éxito, pero por supuesto la pregunta que probablemente te hagas es
¿quién haría algo así? O mejor dicho, ¿por qué harían algo así? Pero esto ya divagaría muchísimo del título del video. Para aclarar algo, ¿es la canción My Name de The Billions malvada o no deberías escucharla? No, para nada, no tiene nada de malo realmente. Es lo mismo que darle una rama suelta a un mono para ver cómo reacciona. La culpa no es de la rama, sino de quien la arroja. Pero experimentos así son usados constantemente y con motivos que a veces bordean lo inmoral. Y lo discutiremos todo en la siguiente parte de este video, así que estate atento para que no te la pierdas. Pero esto es solo una teoría, No, espera, aquí no hacemos eso. Soy Mix y nos vemos en el siguiente video.